La casa del olivo. Matteo Roldán había trabajado toda su vida. Desde niño aprendió que el cansancio era parte natural de existir. Nació en un pequeño pueblo donde las oportunidades eran pocas y el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. Su padre era jornalero y su madre cosía ropa para otras familias. La pobreza marcó su infancia, pero también le enseñó el valor del esfuerzo y la disciplina. A los 13 años dejó la escuela para ayudar en el campo. Mientras otros muchachos jugaban o soñaban con marcharse lejos, él cargaba sacos de aceitunas y trabajaba bajo un sol abrasador. Nunca se quejó. Pensaba que la vida era eso, resistir y seguir adelante. A los 20 años conoció a Clara, una joven sencilla que trabajaba en una panadería del pueblo. Ella tenía una sonrisa tranquila y una forma de hablar que hacía sentir calma a quienes la rodeaban. Matteo se enamoró de inmediato. Clara fue la primera persona que lo hizo sentir importante más allá de su capacidad para trabajar. Se casaron jóvenes y comenzaron una vida humilde en una pequeña casa de paredes blancas. No tenían mucho, pero juntos lograron construir un hogar lleno de cariño. Matteo trabajó como albañil, peón de fábrica y conductor. Aceptaba cualquier empleo que le permitiera llevar dinero a casa. Clara administraba todo con cuidado para que nunca faltara comida ni tranquilidad. Cuando nació su hija Irene, Matteo sintió que su vida tenía un propósito aún mayor. Desde ese día se prometió que ella jamás pasaría las necesidades que él había sufrido en la infancia. Trabajó más horas, aceptó turnos dobles y renunció a casi todos sus descansos. Quería darle a su hija una vida cómoda, estudios y oportunidades. Irene creció rodeada de cuidados. Fue a buenos colegios, tuvo ropa nueva y estudió en la universidad de la ciudad. Matteo y Clara hicieron sacrificios silenciosos para costearlo todo. Vendieron terrenos, pidieron préstamos y dejaron de darse gustos personales para cubrir cualquier necesidad de su hija. Durante muchos años, Matteo creyó que aquello era suficiente para formar una familia feliz. Sin embargo, a medida que Irene crecía, comenzó a alejarse de sus padres. La vida en la ciudad cambió su manera de pensar. Empezó a avergonzarse del origen humilde de su familia y evitaba hablar de ellos frente a sus amigos o compañeros de trabajo. Matteo notaba la distancia, aunque prefería no decir nada. Siempre justificaba a su hija. «Es joven», le decía a Clara. «Ya madurará». Pero Clara veía las cosas de otra manera. «La estamos acostumbrando a recibir sin valorar nada», respondía ella. Irene solo visitaba a sus padres cuando necesitaba ayuda económica. Primero fue dinero para un coche, después para un apartamento y más tarde para pagar algunas deudas. Matteo siempre encontraba la manera de ayudarla. Trabajaba sin descanso porque pensaba que un buen padre debía sacrificarse por su hija. Con el tiempo, Irene dejó de interesarse realmente por la vida de sus padres. Las llamadas eran cada vez más breves y las visitas más escasas. Clara sufría en silencio, aunque nunca dejó de quererla. Entonces llegó la enfermedad. Clara empezó a sentirse cansada constantemente. Después aparecieron los dolores, las visitas al hospital y finalmente el diagnóstico que cambió sus vidas: cáncer. Matteo sintió miedo por primera vez en muchos años. Desde ese momento dedicó toda su energía a cuidar de su esposa. La acompañaba a las sesiones de tratamiento, aprendió a cocinar y permanecía junto a ella durante las noches más difíciles. Aunque estaba agotado, jamás se quejaba delante de Clara. Irene apenas iba a visitarla. Siempre encontraba una excusa relacionada con el trabajo o la distancia. Clara trataba de comprenderla, pero en el fondo sufría por la ausencia de su hija. Una noche, mientras Matteo le acomodaba las mantas en el hospital, Clara le preguntó con tristeza: «¿Crees que hicimos algo mal con ella?». Matteo no supo qué responder. Meses después, Clara murió en una madrugada lluviosa de invierno. La pérdida dejó a Matteo completamente vacío. Después del entierro, la casa se convirtió en un lugar silencioso y doloroso. Todo le recordaba a ella: la taza que usaba cada mañana, el perfume en el armario y la silla donde se sentaba a coser. Por primera vez en su vida, Matteo se sintió verdaderamente solo. Durante semanas apenas habló con nadie.
Caminaba por la casa como una sombra y pasaba largas horas sentado junto al viejo olivo que había plantado con Clara 40 años atrás. Irene comenzó a visitarlo con más frecuencia después de la muerte de su madre. Al principio, Mateo creyó que quizá intentaba acercarse nuevamente. Sin embargo, pronto notó que sus conversaciones giraban siempre alrededor de lo mismo. La herencia. La casa. Los terrenos. Deberías arreglar los papeles, le decía ella. Esta casa vale mucho dinero. No puedes vivir aquí solo para siempre. Mateo empezó a sentirse incómodo. Había esperado apoyo emocional, pero su hija parecía interesada únicamente en los bienes materiales. Un día la encontró revisando documentos en el dormitorio principal. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Buscaba unas escrituras, respondió Irene sin demasiada preocupación. Aquello le dolió profundamente. Por primera vez comenzó a mirar a su hija con decepción. Las visitas continuaron volviéndose cada vez más tensas. Irene insistía constantemente en vender la casa y los terrenos. Decía que era absurdo mantener una propiedad tan grande para una sola persona. Una tarde apareció acompañada por Sergio, su pareja, un hombre elegante y ambicioso que hablaba de negocios y dinero con demasiada facilidad. Durante el almuerzo, Sergio comentó: «Don Mateo, esta propiedad tiene muchísimo valor. Irene y yo creemos que venderla sería una gran oportunidad». Mateo levantó lentamente la mirada. «Esta casa no está en venta». Irene perdió la paciencia. «Papá, mamá ya no está. No puedes vivir aferrado al pasado». Aquellas palabras fueron como un golpe. «Aquí vivió tu madre», respondió él con firmeza. «Precisamente por eso deberías cerrar esa etapa». Mateo sintió una mezcla de tristeza y rabia. Por primera vez en muchos años levantó la voz. «Quiero que se vayan». Irene salió molesta, convencida de que su padre estaba siendo egoísta e irracional. Esa noche, Mateo permaneció sentado bajo el olivo durante horas. Recordó a la niña que alguna vez corría por aquel patio riendo y se preguntó en qué momento se había convertido en una mujer incapaz de comprender el sacrificio de sus padres. Los meses siguientes fueron difíciles. La salud de Mateo comenzó a deteriorarse lentamente. Le dolía la espalda, dormía poco y apenas tenía energía. Aún así, trataba de mantener pequeñas rutinas para no derrumbarse por completo. Una mañana recibió la visita de un notario. Durante varias horas organizaron documentos y redactaron un nuevo testamento. Mateo tomó una decisión dolorosa. Gran parte de sus bienes serían donados a una fundación para ancianos abandonados. Otra parte quedaría destinada a convertir la casa en un pequeño centro cultural para el pueblo cuando él muriera. A Irene solo le dejaría una cantidad modesta de dinero y una carta. No lo hacía por odio, sino porque comprendió que darle todo sin esfuerzo había contribuido a convertirla en una persona vacía y egoísta. Pasó bastante tiempo antes de volver a verla. Una tarde lluviosa, Irene apareció sola en la casa. Se veía cansada y distinta. Ya no tenía la seguridad arrogante de antes. «Sergio me dejó», dijo apenas entrar. Mateo guardó silencio. «Perdí el apartamento y tengo deudas». El anciano la observó en silencio. Por primera vez veía fragilidad en ella. Irene respiró hondo antes de continuar. «Creo que he cometido muchos errores». Mateo no respondió de inmediato. Durante años había esperado escuchar algo parecido, pero ahora sentía más cansancio que satisfacción. «Cuando mamá murió, no supe cómo enfrentarme a eso», confesó ella. «Me refugié en el trabajo y en otras cosas». Mateo la miró fijamente. «Tu madre te necesitaba». Irene bajó la cabeza y comenzó a llorar. Aquel llanto no parecía fingido. Era el llanto de alguien que finalmente comprendía todo lo que había perdido. «¿Sufrió mucho?», preguntó entre lágrimas. Mateo cerró los ojos unos segundos antes de responder. «Sí. Pero nunca dejó de quererte». Aquellas palabras terminaron de derrumbarla. Irene lloró como una niña y por primera vez en muchos años, Mateo vio nuevamente a la hija que había amado profundamente.
No hubo un perdón inmediato ni una reconciliación perfecta. Las heridas eran demasiado profundas para desaparecer de un día para otro. Pero algo cambió desde aquella tarde. Irene comenzó a visitarlo sin pedir dinero ni hablar de herencias. A veces cocinaban juntos o simplemente se sentaban en silencio bajo el olivo. Poco a poco empezó a escuchar historias sobre los sacrificios que sus padres habían hecho para darle una vida mejor. Comprendió entonces que había confundido el amor con el derecho a recibirlo todo. Mateo también empezó a reflexionar sobre sus propios errores. Entendió que había pasado tantos años trabajando para darle comodidades a su hija que olvidó enseñarle el verdadero valor de las cosas importantes, el tiempo compartido, la humildad y la gratitud. Una noche de verano, mientras cenaban en el patio, Irene vio unos documentos sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó. «Mi testamento», respondió Mateo. Ella apartó la mirada. «No me interesa». Mateo sonrió con tristeza, pero también con algo parecido a la esperanza. Porque por primera vez sintió que aquella frase era sincera. El viento movía lentamente las ramas del viejo olivo y el silencio de la casa ya no parecía tan insoportable. Mateo comprendió entonces que la vida no siempre ofrecía finales perfectos, pero a veces concedía segundas oportunidades. Y aunque el dolor por la pérdida de Clara nunca desaparecería, al menos podía mirar a su hija sin sentir que todo había sido inútil. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y a compartir. Suscríbete para no perderte estas historias apasionantes. Nos vemos mañana.